Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cuarta edición de Psicología para no psicólogos. La sesión pasada estuvo tan interesante el tema que nos extendimos en tiempo y lo cortamos en dos partes. Te recomendamos checar el capítulo número 3 que trata sobre datos erróneos o mitos sobre la psicología. En esta entrega número 4 veremos la segunda parte que es datos curiosos. ¿Listos? Vamos para allá. Terminamos nuestras 10 frases o pensamientos que tiene la sociedad relacionada a la psicología o psicoanálisis. Vámonos a esta nueva sección llamada datos curiosos. Tenemos propuestas de datos curiosos enfocadas obviamente a nuestra área de trabajo. Y me gustaría que Javi empezara. ¿Cuál es el dato número 1 que tienes, Javi? El dato número 1 dice, el amor es prácticamente un trastorno. ¿Qué piensas? Ok, ¿te gustaría dar una explicación y luego yo argumento? ¿O tú dices el punto y después digo yo algo y luego tú? Yo diría que tú. Digo, porque yo leí el argumento, la justificación que ahí planteaba. Por Entonces, eso es un dato curioso, pasa el chisme completo, la gente lo quiere escuchar. bueno, al menos donde lo saqué, el dato, comparaba el amor con el trastorno obsesivo compulsivo, en donde, digo, no entendí muy bien su postura, pero lo comparaba en ese sentido, como de ciertos síntomas del trastorno obsesivo compulsivo equivalían o eran similares a los síntomas o que presentaban las personas al estar enamorados. Entonces, planteaba el cuestionamiento de que por qué el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno y mismos síntomas que se presentan en ese trastorno se presentan en el amor y cómo el amor no se cataloga como un trastorno. Entonces, por eso hacía o concluía con la frase de que, bueno, el amor es prácticamente un trastorno, por esa similitud de síntomas. Güey, va a sonar medio romántico lo que estoy a punto de decir, pero yo no creo que el amor sea un trastorno. Creo que el amor es la cosa más bonita que como seres humanos podemos llegar a sentir. Pero ese es mi punto de vista. Cada quien tiene una experiencia diferente. Ahí está el adolescente que desafortunadamente la chica no lo pela y puede decir, nada, pinche amor apesta. No sirve de nada esto, nada más hace que me duela. Pero hay otras personas que satisfacen el amor, tienen a la persona deseada a un lado y se sienten, Dios mío, o sea, se siente muy bonito amar y ser amado. Entonces yo no lo catalogaría como trastorno, ahí ya queda en juicio de las personas que nos están escuchando y de todos. Y pues sería mi argumentación, sería en contra. Yo no creo que el amor sea un trastorno. Yo tal vez abriría la pregunta de qué es el amor y que la cuestión es más de, yo digo que llegó a esa conclusión precisamente como ver una cuestión muy extrema del amor, ¿no? Tal vez en esa obsesión, o sea, cuando estaba leyendo ese apartado, me llegué a imaginar así tipo ese, como en las películas, ¿no? Ese típico personaje que está obsesionado por tal chica, ¿no? Y que hasta llega a decir de que pues, estoy profundamente enamorado, que hasta llega a un punto del acoso, ¿sabes? Con la chica, etcétera, etcétera. Y que al menos, digo, ahí tal vez tendrá un poco más de sentido. Y que digo, algunos dirían, bueno, es que eso no es amor, o bueno, tal vez sí, etcétera, etcétera. Pero te digo, eso ya dependería de cada persona. Y bueno, al menos nada más diré eso. Sí, también depende de cómo lo defina cada persona. Y a lo mejor yo lo defiendo porque, te digo, podré verlo del lado romántico. Porque para mí el amor es ese sentimiento que nace en ti para beneficio de los demás. Ejemplos, el amor de madre nace en la madre para beneficio de los hijos. El amor que le tenemos a nuestra pareja nace en nosotros, pero se lo demostramos a nuestra pareja. ¿Cómo? Intentando hacerla reír, intentando alimentarla para que esté bien. Entonces, también podría ser un ejemplo de un amor de maestro para los alumnos. O sea, si el maestro ama la disciplina, la profesión, sus alumnos van a verse beneficiados. O sea, el amor nos beneficia a todos porque lo contrario sería la guerra, estar en esta situación de conflicto. Cuando tú odias a otra persona, no es tan favorable el resultado. ¿Por qué? Porque vas a buscar dañar a esta persona. Entonces, si lo viéramos desde el lado Hollywood, yo defiendo el amor, pero atendiéndolo desde un punto fisiológico,
Yo entiendo que el apego obviamente es una situación o un estadio corporal resultado de una generación excesiva de dopamina en nuestro sistema hormonal. ¿Y cómo así, Carlos? Bueno, sí. Si estamos con una persona, nos hace sentir bien esa persona, la dopamina lo que hace es obviamente viajar a través de todo nuestro cuerpo y los receptores dicen, oye, hay mucha dopamina en mi cuerpo. Lo asimilas y te sientes bien. Nos generamos una adicción como la que se genera al tabaco, al alcohol, a las drogas, al sexo, a cualquier cosa que te genere un placer, se genera una adicción ligera, fuerte, pero se genera una. Entonces, al amor yo lo veo de esta manera. Estamos con la persona que amamos o hacemos la actividad que amamos, nos sentimos bien y se vuelve una adicción. Entonces, yo sí lo generaría como un trastorno porque se modificaría ¿cómo lo podríamos analizar? Un trastorno porque se modificaría el actuar normal del ser humano. O sea, por eso yo le pondría un trastorno. Pero ya queda a consideración de cada persona. Sí, no sé, digo, o sea, la palabra trastorno es precisamente que, imagínense una línea recta, bueno, al menos eso se me viene a la cabeza, ¿no? No me acuerdo del aparato, ¿no? Que te registra los latidos del corazón, el de típico de las películas, ¿no? De que cuando muere una persona, bueno, se queda la línea recta. Si no mal recuerdo, es el electrocardiograma. Creo que ese es el estudio, pero no el aparato. O sea, pero Ok, bueno, sí, sí tienes razón. Sí. bueno, el punto es ese, ¿no? Típica pantalla así verdecita, está la línea y cada vez que se late, la línea se puntea, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, un trastorno sería eso, que la línea estando pues totalmente horizontal, totalmente plana, el trastocar la línea sería que o se fuera más para arriba o se fuera más para abajo. O sea, al final de cuentas eso es un trastorno. O sea, fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo general. Muy bien, entonces el amor sí es un trastorno, viéndolo desde la perspectiva psicológica. Recordamos que cada quien tiene su punto de vista y se va a respetar. ¿Quieres aventarte un segundo dato o me das la oportunidad de leer yo uno? Bueno, tal vez diría el segundo. Digo, tal Adelante. vez tú sepas más de esto, porque dice, todos los días soñamos. Y hablaba en ese sentido de que aunque uno se despierte y diga, no, pues soñé oscuro, ¿sabes? O sea, me dormí, no soñé nada y ya me desperté. Aún así no. ¿Por qué? Porque como nosotros como seres vivos tenemos ciclos durante todo el día, entonces los científicos encontraron, o los que estudiaban, encontraron que en una parte del ciclo, no me acuerdo si se llaman ciclos circadianos, o no me acuerdo, tú me imagino que debe ser más porque es cuestión de neurología, ¿no? De fisiología. Encontraron que parte del círculo, de este ciclo, había un momento en donde los ojos, o sea, durante una persona dormida, los ojos tenían unos movimientos rápidos. Entonces, no me acuerdo muy bien si se les llegaba a preguntar a las personas en ese momento. Después, no me acuerdo muy bien cómo sacaron el dato, pero lograron obtener que durante este movimiento rápido ocular, las personas soñaban. Entonces, este ciclo se repetía cada 1 hora y media o algo así, 1 hora y cacho. Entonces, si uno duerme 7 horas, 8 horas, pues ahí tuvo sus 4 o 5 sueños, ¿no? Y que al final tal vez en una noche, ya en la mañana nos despertamos y decimos de que, bueno, soñé una vez, ¿no? O sea, o tuve un sueño. Pero ahora nos referimos a estos ciclos, pues podríamos decir de que no. O sea, tal vez recuerdas uno o tal vez no recuerdas ninguno, pero según la estadística, según estos estudios, tuviste 5 sueños, de los cuales ninguno recordaste. Ok, ¿me recuerdas cuál fue el punto como tal? O sea, Todos los días soñamos. todos los días soñamos. Yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, pues es una perspectiva afirmativa, lo confirmo. Todos los días tenemos ciclos de sueño, como tú lo mencionas. Sí, duran tentativamente 1 hora y media, eso es en promedio. Para confirmarte el dato, REM, sueños REM, es Rapid Eye Movement, y pues por eso se ponen las iniciales. Movimiento ocular, movimiento de los ojos rápido. Amor, es verdad.
MOR. Exactamente, MOR, movimiento ocular rápido o repetitivo, o sea que se te mueven las pupilas muy, muy rápido. Para no profundizar tanto en el tema del sueño, yo lo confirmo. Si podemos justificar la respuesta, podría ser debido a que en estas etapas de nuestro sueño llega a haber sueño ligero, sueño profundo, sueño REM, sueño no REM. Entonces, entendemos al no REM cuando nos están moviendo los ojos y pues estamos descansando. En esa etapa, la gente es más fácil que la levantes. Es cuando, ¡pum!, le truenan los dedos. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Es esa pequeña etapa que pasa cuando estás en el camión. De repente estás así, te estás moviendo. Bueno, en ese estado es más consciente que inconsciente o todavía percibes la información del ambiente. Es por eso que como que nos estamos quedando dormidos en el camión y yo sé que te ha pasado tal vez. Y de repente te acuerdas que el camión hace un estilo de movimiento, entre paréntesis un bache o un bordo. Hay ciertos sonidos, podría ser la música que siempre tiene el del depósito o el de la tienda y tú dices, mira, ya me moví de esta manera, ya se escuchó este sonido, el camión ya se detuvo, entonces estoy en este rojo y tú identificas en dónde estás. Entonces, en esa situación, uno todavía está en esa etapa del sueño donde es fácil despertar a la persona. Eso es el ciclo o la parte del ciclo no REM. El REM es cuando ya estás completamente dormido, que es cuando nuestras memorias de corto plazo pasan a mediano o a largo plazo, y es cuando llegan a pasar estos sueños, cuando almacenamos qué es lo que estamos teniendo en el cerebro, porque ya sabemos que el cerebro nunca duerme, siempre está funcionando. Entonces, está chido el dato, muy interesante. ¿Quieres terminar con el tercero? Hay otro que decía, no recuerdo muy bien el nombre del trastorno, pero decía que hay personas que no pueden olvidar y que sí, hay muy pocas en el mundo registradas. Es un tipo como de trastorno en donde la persona ya no puede, o sea, registra todo. O sea, te puede decir, creo que hasta quien haya visto como Doctor House, creo que ahí llegó a ver, llegó un episodio, un momento de algún episodio donde llegaba una persona que no podía olvidar. Entonces, esta persona recordaba todo. Y al menos, no sé si sea así en la vida real, pero en el episodio estaba muy, pues, interesante, ya sabes, le ponen drama y todo eso. Porque esta persona, la que no podía olvidar, como que era muy rencorosa o algo así. Entonces, te decía todo, ¿no? En fechas. O sea, te decía tal día, tal hora, en tal momento, yo traía puesto tal cosa o sucedía tal cosa. Entonces, esta persona había vivido como que una infancia pues muy dura, ¿no? Con su mamá o no me acuerdo, con un familiar o algo así. Entonces, ya siendo adulto, todavía le tenía ese rencor a, pues al familiar, ¿no? A la mamá, por decir un nombre, ¿no? Entonces, era muy problemático en ese momento o en el momento del episodio porque pues como esta persona no puede olvidar, pues no podía olvidar que la mamá le hizo cosas malas de pequeño. Entonces, eso podía ser como una problemática de no poder olvidar, ¿no? Y que incluso ahí también ponían en la página donde obtuve ese dato, ahí también ponían de que si en dado caso el no poder olvidar se puede como a veces pensar como de que, bueno, pues súper bien, ¿no? O sea, así nada más lo leo una vez, la teoría del examen o el libro, y ya para el examen, pues súper fácil, ¿no? Porque pues, ya tengo la memoria. Pero decían que una dificultad que podía surgir con este tipo de trastornos en las personas era que no podían elegir o batallaban mucho para elegir, porque como que tenían, o sea, como registraban todo, pues algo así como que había una sobrecarga de información o no sé cómo entenderlo, pero que bueno, estas eran como algunas dificultades. Lo del capítulo del Doctor House, no sé si sea verdad, o sea, que llega a pasar así, pero pues sí, o sea, como cualquier cosa, pues tiene sus pros y tiene sus contras. El concepto es que hay una enfermedad o trastorno que es pues, que las personas recuerden todo. ¿Me lo recuerdas, por favor? Sí, 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 o sea, no poder olvidar. No me acuerdo si es este o es como un apartado, o sea, uno parecido a este,
pero decían que también hay uno como de que hay un punto en la vida de la persona en donde ya no puede registrar más cosas. Entonces, sí recuerda perfectamente todo, no sé, el corte que haya sucedido a los 12 años, ¿no? O sea, y sí recuerda a la persona todo lo que le sucede de los 12 años para atrás, o sea, todo lo que vivió, pero para adelante ya no puede registrar más cosas. Entonces ya, pues sí, o sea, literalmente se queda viviendo los 12 años y ya todo lo demás ya nunca lo va a poder recordar. O sea, obviamente lo va a vivir, pero al día siguiente o momentos después ya no se va a acordar qué estaba pasando o con qué persona estaba hablando. O sea, ya no tiene memoria, por así decirlo. Vámonos a, bueno, son dos puntos. El primero, es que se me va. ¿Cuál fue el concepto? El que te dice la página, ¿este es el concepto o este es el título para poder atenderlo desde ahí? El título es Hay gente que no puedo olvidar. Hay gente que no puede olvidar. Bueno, vamos a atenderlo desde ese punto. En sí, yo también diría que es cierto. Sí hay gente que no puede olvidar y yo diría que somos todos. Y ahí te va el por qué lo digo. Como seres humanos, obviamente nuestro cerebro es parte de un sistema nervioso que baja por la columna vertebral y pasa obviamente por todas nuestras conexiones a cada célula de nuestro organismo. El sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo. En todos los lugares hay estímulos. Esos estímulos cuando te pegas en la mano, ¡pum! Se tarda unos milésimas de segundo, llega a tu cerebro y dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de recibir un impacto en la mano y cuando el impulso pues esta sensación es muy fuerte, en nuestro cerebro le pone más atención a eso que a lo que estamos viviendo en otro lado. Por ejemplo, estamos comiendo, estamos satisfaciendo nuestras necesidades de alimentación, nos enfocamos tanto en nuestra comida que se nos puede llegar a olvidar cualquier otro tipo de cosas. Por eso, adelante. ¿De quién estás? ¿Quién dijo eso? ¿Recuerdas algún autor o dónde lo sacaste? O sea, que el estímulo más potente es el que se registra más que otras cosas. Es que es base de la vida. En sí son, pues obviamente de nuestros libros de la universidad, discutimos los temas con los profes, pero pues si gustas te paso el dato después, ahorita no lo tengo. Pero sí, el estímulo más grande es el que obviamente va a llamar más tu atención. Por esa razón, cuando te ponen dos chicas enfrente y una es esa chica que tanto tú quieres y la otra pues es una chica normal, pues obviamente vas a focalizar tu atención en esta chica. Creo que tiene que ver más con la atención que con el tema de los estímulos. Pero pues en sí, nosotros le ponemos atención a un estímulo en particular y ignoramos todo lo demás, atención focalizada. Entonces, en base a esa idea, vámonos a regresar a la idea que tú tenías sobre que hay personas que no pueden olvidar. Todos en su momento vamos a recordar de forma consciente o de forma inconsciente lo que nos pasó. Lo que no podemos recordar es algo a lo que absolutamente no le prestamos nada de atención. Ejemplo, yo ahorita te estoy viendo a ti, te puedo recordar, perdón. Pero en el dado caso de que yo estuviera hablando solamente con mi escritorio, no te puedo recordar, viejo. ¿Por qué? Porque no se estimularon mis ojos con tu imagen. Desafortunadamente, las personas que están ciegas no pueden recordar imágenes como tal, porque nunca han tenido ese estímulo. Entonces, los ciegos nunca van a poder olvidar algún tipo de sonido porque se asocia con algo en tu sistema, algo que ya pasó. Entonces, yo diría que sí. La otra cosa, o el otro punto que quería tratar, No, pero espérate, pero no entendí. O sea, adelante. ¿cómo que? O sea, pero olvidamos. No olvidamos. O sea, no entendí tu postura de por qué no olvidamos. ¿Por qué no olvidamos? Porque es que no olvidamos como tal. Nosotros percibimos información. Esa información la catalogamos de alguna manera. Podemos catalogarla, lo que viví ayer, y ya después de que pasa el día de ayer, se almacena. Puede utilizarse esa información para ir a la memoria de largo plazo o puede utilizarse para ir a la memoria de largo plazo, pero entre paréntesis, con una nota que diga, esto no es importante, y lo catalogas en otra zona. ¿Sabes qué? Le presté atención,
pero simplemente no me importó, así que no lo quiero recordar, no me es necesario, así piensa el cerebro, buscamos siempre la optimización de los recursos. Entonces, aquí tienes una super máquina, un CPU que tiene un chorro de memoria, pero si el recuerdo no fue importante, lo va a agarrar, lo va a aglomerar con otros recuerdos y va a decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que viví hoy. Y ya, lo almacena. No fue específicamente, yo recuerdo en mi cumpleaños número 20, me pasó esto. Ahí lo almacena en otra zona, en otro campo, en otro lugar, donde va a decir, estos son recuerdos importantes. Muy bien, me acuerdo del cumpleaños número 22, perdón, del cumpleaños número 20, hice esto, hice el otro, bla, 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 bla. Y el resto de los días va a una zona en nuestra memoria a largo plazo que dice, estos son días no importantes. E Sí, inclusive, pero ¿qué sucede cuando uno, o sea, cómo explicas cuando uno se da cuenta que olvidas? De que en algún punto sí recordaba tal cosa, pero posteriormente se le olvida. O sea, que hay, porque a lo que yo entiendo tu explicación es esta idea de que, ok, de que sí, o sea, como que no olvidamos en sí, sino que solamente almacenamos lo que uno registra. Pero estás hablando de un primer momento, o sea, cuando uno registra las cosas. Pero ¿qué pasa cuando uno, te digo, estudia para el examen? En ese momento recuerda lo que estudió, pero al siguiente día ya se le olvidaron varias cosas. ok, vamos con la idea de nuestra memoria. Seguimos con el tema de memoria. Si solamente ocupamos información para utilizarla en un primer momento inmediato, estudias antes del examen y pues en el examen obviamente tienes cierta información, la decimos como información fresca. Entonces, pasa el día, pasa la semana y te preguntan algo y realmente no sabes nada. Es como que a la madre, o sea, no me acuerdo absolutamente de esto. Bueno, es por el tipo de memoria que estabas utilizando en su momento. Es una información que entró, pero tú solamente le prestaste atención por un momento. Vamos a otro tipo de memoria, memoria un poco más significativa. Este tipo de atención que le das a una cosa para realmente aprenderlo, entenderlo, clasificarlo, asociarlo, compararlo, contextualizarlo, es un proceso de memoria más intenso que solamente recordar algo pues para el momento. Entonces, si tú la atención se la prestas a un estímulo más tiempo, le pones más enfoque y te dedicas exclusivamente a entenderlo, es muchísimo más poderoso y va a ser almacenado en un lugar donde obviamente pues lo necesitas o simplemente ya le diste una justificación, va a un área del cerebro, te la debo, pero en esa misma área pues va la información importante. Y lo otro pues simplemente dices, te quedas con ese recuerdo de yo estudié. No te quedas con un estudié esto y esto y esto y esto, porque no lo justificaste. Pero Fue un, entonces estímulo, se olvida, ¿no? fue un estímulo simple y no fue un estímulo al que le prestaras atención. Por eso te digo, para que nosotros recordemos algo, necesitamos de a fuerzas prestarle nuestra atención. Ese sería el comentario que yo te podría decir. Ya sí, sí, lo entiendo más o menos. Porque si no, pues no lo registras, güey. Bueno, ya terminaste tus 3 puntos. Voy con mis 3 puntos. La dinámica va a ser, yo leo el título, doy obviamente pues, la justificación que nos da la fuente donde lo recogí, y ya tú mencionas algo y después yo complemento con algo, ¿no? Menciona, ¿cuánto pesa nuestro cerebro? El cerebro de los hombres es ligeramente más pesado que el de las mujeres. La cifra promedio entre los varones está entre los 1 kg 400 gramos, mientras que el cerebro femenino pesa 1 kg 250 gramos. El cerebro de los hombres pesa 150 gramos más que el cerebro de las hembras. ¿Tú qué opinas de ese dato? Recuerdo otro dato en donde como que se podía justificar el por qué las mujeres no conducen tan bien como los hombres, porque llegaban a dar el resultado de que las mujeres tienen menos desarrollado el lóbulo, creo que es el occipital, en donde se registra pues la sección visoespacial. Entonces, precisamente porque las mujeres no tienen como tan desarrollado esta cuestión, o sea, no, o sea, lo hablo como en general, ¿no? O sea, un estudio, o sea, el promedio salió así,
puede haber una mujer que maneje mejor que un hombre, o sea, no generalizar en ese sentido, pero para cuestiones de estudio, en cuestión de estadística, se encontraba eso, ¿no? O sea que como los hombres tenían más desarrollado, pues precisamente por eso era más esperable que un hombre, por ejemplo, se pudiera estacionar mejor que una mujer, ¿no? O tal vez no mejor, sino con menos dificultad. Entonces digo, al menos sí se me vino a la mente en esa cuestión como, pues diferenciar, ¿no? El cerebro tal vez en promedio encontrado en un hombre que en una mujer. Mira, ahí te va, viejo. Como tal, el maniobrar un automóvil, pues es una actividad motriz que nosotros hacemos, porque no es como que nada más veo y el auto se mueve solo. No, tenemos que ajustar el clutch, ajustar las palancas de velocidades, pues obviamente el volante, tenemos que ir viendo los espejos, obviamente pues es una actividad motriz. Como es una actividad motriz, tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades para manejar igual de bien. Inclusive hay mujeres que le ganan a hombres en récords de cómo se maneja. Se me fue lo que dije. O sea, hay mujeres que le ganan a hombres en récords de pruebas de manejo. Hay mujeres que manejan inclusive mejor que yo las motos, viejo. Entonces, no es una cuestión de género. Todos obviamente tenemos capacidades para poder lograrlo. Pero lo cierto es que el cerebro de los hombres es más grande, 150 gramos más pesado que el de las mujeres, pero solamente es debido a nuestras características fisiológicas. Un hombre biológicamente es más alto y más pesado que una mujer, en promedio. Entonces, esas mismas características fisiológicas hacen que nuestro cerebro tome la misma proporción. ¿Sabes qué? Tu cuerpo está súper grandote, bueno, te va a dar un cerebro un poco más amplio. La mujer es estructuralmente un poco más pequeña, bueno, requiere un cerebro más pequeño, pero eso no influye absolutamente nada en funcionalidad. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, obviamente, pues son o pueden cubrir las mismas demandas de la sociedad o del entorno. Lo que me llamó la atención es el comentario que dijiste, porque una mujer puede llegar a tener menor capacidad para manejar que un hombre. En promedio, yo apostaría mi respuesta que es al rol que la misma sociedad nos ha impuesto, de que sea el hombre el que maneja, el que dirige, el que organiza, al menos en tema estructural de la familia. El que pues maneja todo el tema de la casa, el que lleva a los niños a la escuela. Y la mujer, viéndolo del lado romántico, es un excelente copiloto, porque bueno, al menos yo amo que las mujeres sean mis copilotos, porque te da ese lado romántico. Pero regresando al punto, es por el rol que nos han dado como hombres de ser la persona que maneja. Pero en sí, yo diría que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades. Porque al final de cuentas, digo, como tú lo mencionas, digo, tomando el ejemplo directo del manejar, pues sí, o sea, son más elementos que se ocupan, no solamente el occipital, ¿no? O sea, es lo que está activado en ese momento cuando uno maneja. O sea, sí son más partes del cerebro que se necesitan para realizar esa actividad. Y ahí te va perdón, un consejo o dato curioso para los que están estudiando psicología y que nos están escuchando, o para cualquier persona en general. Entendemos que la parte que controla o maneja nuestros ojos, donde se procesa la información que nuestros ojos reciben, es aquí atrás en la nuca, el área occipital o el lóbulo occipital. Y nos acordamos que es exclusivamente esa área, bueno, al menos yo lo hago así, porque es como si tuvieras una pistola. Para los que nos están escuchando, estoy poniendo mi mano en la frente como si tuviera una pistola. Y es como si dispararas. ¡Pum! Estás viendo la pistola y la bala está saliendo por tu nuca. Entonces, asocias la vista por donde sale la bala. Es un truco para saber qué área de nuestro cerebro maneja el sistema de la visión. Pero era ahí un dato curioso o un método de estudio que yo sigo. Vámonos con el segundo punto. Dice. Crecemos mientras dormimos. Cuando dormimos, nuestro cerebro segrega la mayor parte de la hormona encargada del crecimiento de los músculos y los huesos. Por esta razón, es absolutamente fundamental que los niños descansen y duerman las horas necesarias. ¿Qué se te viene a la mente? Que ya había encontrado un dato así, parecido, en donde uno se desarrollaba o lograba como que almacenar toda la información cuando uno dormía. Y que, o sea, la necesidad de dormir o la ayuda que te permite el dormir, o sea, que de hecho que hasta he visto tablas, ¿no? Como de que, tienes de rangos de edades, ¿no?
De que de 0 a tal edad ocupas tantas horas de sueño, ¿no? Y de tal edad a tal edad también ocupas tantas horas. Y que va en función de eso, creo, de el nivel de aprendizaje. Realmente yo, como pues, en mi vida personal, no lo he como que notado, no lo he como dicho de que, sí, mira, digo, tal vez yo en mi imaginario, tal vez yo creería que lo puedo medir así, pero, o sea, porque yo me planteo de que, a ver, de que si estudio una noche antes y duermo bien, al siguiente día me acuerdo mejor. Digo, si lo he llegado a pensar así, pues no he visto como que gran diferencia, pero digo, también, digo, tal vez así ni siquiera se mide, ¿no? O ni siquiera así es, simplemente así me lo estoy imaginando. Pero sí, Dale, dale, dale. sí había visto ese dato de la importancia del dormir. Bueno, complementario al comentario que mencionas, sí es súper, súper, súper importante que las personas duerman bien. Por favor, duerme tus 7, 8 horas diarias. Si ya eres un adulto o un adolescente, si eres adolescente, duerme más, obviamente. Es más, duerme todo lo que tu cuerpo necesite dormir. Ese sería mi consejo. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro le dice a todo el cuerpo, ¿saben qué? Estamos mimidos, pónganse a descansar y trabajen en recuperar, obviamente, el desgaste tanto físico y mental que ha pasado durante nuestro día. Tú mencionabas que los que duermen bien son o pueden percibir mejor la información, o sea, puedes estudiar de mejor manera. Sí, principalmente es porque nuestro cerebro no está cansado. Y analizándolo más desde el aspecto fisiológico, uno se da cuenta que en el día uno rinde mejor si tiene un buen sueño. El café sí ayuda, pero ese es otro tema. Pero en sí, uno duerme mejor cuando has tenido una excelente noche donde realmente descansaste. Y para los que dicen, oye, es que yo a veces duermo mucho y despierto al día siguiente muchísimo más cansado que antes, bueno, eso, entre paréntesis, es principalmente porque tus sueños o tus ciclos de sueño se han visto interrumpidos durante la noche. Estabas en un ciclo, estos que mencionabas, de 1 hora y media, te despiertas a la micha, vas y haces del baño, regresas, te vuelves a dormir. Duermes 14 horas, te despiertas a la micha del sueño y dices, ay, güey, como que siento que no he dormido nada, todo me duele. No, es en ese último ciclo de sueño lo interrumpiste, pues cuando no debería de ser interrumpido. Entonces, bueno, igual, el consejo es el mismo. Duerman lo que su cuerpo les indique. ¿Y cuál era el punto? Sí, en sí, cuando estamos dormidos recuperamos, obviamente, todo, nos recuperamos del desgaste del día a día, así que pues hay que dormir bien. Ahorita tú mencionabas algo muy curioso, que cada ciclo de vida o hito del desarrollo está marcado por una recomendación de horas que debemos de dormir al día. Obviamente, pues mientras dormimos nuestros músculos y huesos crecen, entonces, por eso los bebitos, los niños, tienen una necesidad de sueño muchísimo mayor a la de los adultos. Ellos están creciendo. Ellos necesitan crecer, duermen 16 horas al día. Nosotros necesitamos descansar y recuperarnos. Por eso dormimos menos. Pero pues, siguiendo el consejo, pues hay que dormir las horas que sean necesarias. No se desvelen, por favor. Si son universitarios, pues no se desvelen tanto. Aunque a veces eso es imposible. Vámonos con el tercer dato. Dice, el efecto tercera persona. El fenómeno psicológico llamado efecto tercera persona consiste en que, como norma general, tendemos a creer que somos menos susceptibles a creer informaciones falsas en comparación a la mayoría de las personas, y que aquellas personas con las que tenemos contacto habitual y que apreciamos también son menos crédulas en el cuidado promedio. Bueno, en pocas palabras, como personas pensamos que nosotros y nuestro círculo es muchísimo más inteligente que el de la mayoría. ¿Por qué pasa esto, Javi? Me recordó más, me recordó más a otro como efecto, ¿no? O otra situación, no sé cómo se le nombre, que era ante una, o sea, que era como una cuestión social en donde, por ejemplo, si alguien está haciendo un caos público o alguien está robando, etcétera, etcétera, es más común que uno piense que el otro le va a llamar a la policía.
pero la cuestión es que el otro también piensa que el otro le va a llamar a la policía. Entonces al final nadie le llama a la policía, porque todos piensan que el otro le va a llamar. Y te digo, me sonó muy parecido a esta cuestión, y que, pues no sé, digo, no tengo comentarios, posiblemente sí sea como que algo común, pero sí, digo, me recuerda mucho a la idea de uno, de esta situación, ¿no? que nombrabas, en donde el señor, el del Oxxo, ¿no? De que él creía que Ok. tenía razón y todo eso. O sea, y que al menos en ese momento te lo comenté en el sentido de que, bueno, que posiblemente no, pues en su historia, ¿no? De vida, pues así fue como se formó él, ¿no? A responder de esa manera ante este tipo de situaciones. No sé, pero pues uno de niño, cuando está con sus familiares, con sus papás, que es lo más común, a los papás uno los ve, o lo común es verlos como superhéroes, ¿sabes? O sea, como lo mejor, y todo lo que digan los papás va a ser cierto, ¿no? O sea, ¿a quién le pregunta uno de chiquito las dudas del mundo, ¿sabes? O sea, pues a los papás. Y obviamente uno toma las respuestas como verdaderas. Entonces, si uno está educado de cierta manera, si uno ha aprendido de cierta manera y ciertas cosas, al momento de compararlos, pues creo que es muy posible y muy común que uno piense de que, o sea, pues lo que yo creo es la verdad, ¿no? Y como es la verdad, es mejor que lo que el otro cree, o yo tengo la razón y él no. Y que suceden con muchas problemáticas, en muchas situaciones, con muchos elementos, no sé, religión, el equipo de fútbol, ¿sabes? Pero que creo que va más en eso, o sea, como esta primera información o esa ideología, creencias, etcétera, etcétera, cultura en la que uno crece, y que hasta cierto punto como por default pues cree, ¿no? O sea, se puede decir que uno puede tener esta creencia de que, bueno, uno es mejor, o al menos como que menos tonto, o menos peor que el vecino. Mira, en mi experiencia, y lo digo más de manera académica, o sea, buscando sacarle un conocimiento a la experiencia que yo he tenido, más que del lado presuncioso, he tenido la suerte, la fortuna de intervenir o de convivir con personas de, digamos que, muchas partes del mundo. Con chinos, con griegos, con gente de Estados Unidos porque estamos cerca, con colombianos, con brasileños, con varias personas. He notado mucho que todos tienen este efecto de pensar que lo suyo es lo mejor. Obviamente tiene que ver con nuestro nacionalismo. Yo obviamente voy a decir siempre que México es el mejor país del mundo, aunque las gráficas digan que somos el segundo país en obesidad adulta y el primer país en obesidad infantil, desafortunadamente. Y que las gráficas también, bueno, de manera histológica, entendamos que debido al neoliberalismo, pues México está pasando ahorita por una etapa difícil. Pase lo que pase, yo siempre voy a decir, México es el país más chingón del mundo. Pero es en base al amor que yo le tengo a mi nación. Y yo he descubierto que también ese mismo amor nace en mi familia. Mi familia es la familia más funcional del mundo, aunque yo sé que tenemos problemas. Mi barrio es el más chingón de todos, o mi equipo de fútbol es el mejor que todos. Lo cierto es que es bonito pensarlo así, pero la ciencia dice que obviamente cada persona es diferente a todos, pero siempre hay algo en común. Entonces, la invitación podría ser no sentirse tan arrogante que tienes lo mejor de todo, porque podría llegar a ser parte de este mismo efecto tercera persona, en el que tú crees que tú, tus amigos o tu círculo social es mejor que todos los demás. Y pues lo cierto es, pues hay que comprobarlo de alguna manera. Para eso están las gráficas. Mejor, asóciate con una gráfica. Y vamos a una gráfica que me encanta. Hoy día México está catalogado como uno de los 10 mejores países promotores de fútbol. O sea, nuestra selección mexicana de fútbol está entre una de las mejores 10 del mundo. Hoy día, hoy no puedo decir el día,
Bueno, sí, 22 de febrero, pero lo más probable es que este capítulo salga como hasta el 27 de febrero. Pero como tal, vámonos mejor a ver las gráficas, los resultados, buscar de una fuente confiable, pero lo cierto es que sí, siempre pensamos que nosotros somos más inteligentes, nuestros amigos los más astutos o los que tienen mayores habilidades. Eso es lo que yo tenía que decir. ¿Quieres agregar algo más? No, pues nada, que creo que es el primer episodio en donde pues acabamos, pues nos alargamos y no sé. No, es 1 hora y media, pero acortando los bloops, yo creo que va a durar 1 hora y 10, yo creo. Ya. No, pero sí, digo, me gustó mucho el episodio y ya pues veremos qué onda del tema para el siguiente. Sí, de hecho, recomendación para las personas que nos escuchan, déjenos acá abajo en la caja de comentarios o mándanos un mensaje por Instagram. Aquí les vamos a dejar en la descripción cuál es el Instagram de la página. ¿Cómo o qué sección les gusta más? O sea, para ir calibrando. ¿Sabes qué? Me gusta mucho el tema, pues que se hable de un tema en específico, me gustan los datos curiosos, porque les tenemos preparados más secciones, pero eso pues obviamente a través de los siguientes episodios. ¿Qué nos gustaría agregar antes de terminar el episodio de hoy? Bueno, a mí pues quedarme con ese aprendizaje, espero que se hayan quedado o con esa espinita de, ¿por qué esta persona me está recomendando que duerma bien? Investiguen, por favor, los beneficios de dormir bien, nos conviene a todos. Aparte de que duerman bien, hagan ejercicio, coman saludable. Sueno como mamá o papá regañón, pero sí, duerman bien, hagan ejercicio y coman saludable. Bueno, con esto terminamos nuestro tercer episodio. Datos muy curiosos, todo estuvo excelente. Pues nos despedimos, recordarles que nos ayudarían bastante si se suscriben al canal, si lo comparten con sus amigos y si nos dejan algún comentario. Muchas gracias por escucharnos. Javier, ¿gustas agregar algo? No, por nada, nos vemos hasta el siguiente episodio y pues duerman bien. Duerman bien.